No, yo comisioné a un hermano, hice el domingo pasado, y nuestra hermana Viviana, ella se va a encargar de llevar esa lectura todos los domingos. Allá en Dolores, nuestro hermano Santiago Roland, que está haciendo ese trabajo, y la verdad que vamos a escuchar de países que yo estoy seguro que usted ni ha escuchado ni sabe que existen esos países, pero ahí hay hermanos nuestros también. Así que es una guía para concientizar a la iglesia occidental a estar orando por esos hermanos que están en otros países que su fe está prohibida allí. Bien, el Evangelio de Mateo, reciba los saludos también de los hermanos de Dolores. Mateo capítulo 18, versículo 20, pasaje que leímos el domingo pasado. Comenzamos a ver esta enseñanza del Señor Jesucristo con un motivo muy especial, ¿no? Un motivo que se está perdiendo de los corazones de los creyentes. Miren lo que dice el Señor allí en el versículo 20, Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué promesa preciosa del Señor y qué principio establece acá Cristo para sus discípulos que están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás hoy domingo estén más reunidos en una cancha de fútbol. Acá somos 15 o 20 y en una cancha de fútbol quizás hay 10.000 personas, 50.000 personas. O quizás en la fiesta, ahora yo le decía a los hermanos que me traían, hoy es la fiesta del caballo en Dolores, es impresionante la gente que anda. Pero Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Esas multitudes no tienen la bendición de estar congregadas en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la presencia de Cristo no es real en esas multitudes. Jesús está presente donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Qué es congregarse en su nombre? Bueno, es congregarse en torno a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, a la palabra de Cristo, a la vida de Cristo, por la autoridad del Señor Jesucristo. La única bendición que tiene, las únicas personas que tienen esa bendición somos nosotros, la iglesia. Pero hermano, hay un problema con respecto a esto que lo veníamos diciendo el domingo pasado, que la iglesia se está perdiendo el sentido de congregarse. Después de la pandemia esto se agudizó muchísimo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba algo el domingo pasado? Después de la pandemia muchas iglesias cerraron sus puertas y muchos cristianos dijeron, bueno, no fue tan bien con el método nuevo que la iglesia utilizó, que para qué nos vamos a ir congregando. ¿Cuál es el fin de estar todos juntos? ¿Cuál es el fin de congregarse si lo podemos hacer virtualmente? Lo podemos hacer por internet, lo podemos hacer por Zoom, podemos tener nuestras reuniones así. Pero hermano, la promesa de Dios es que la iglesia esté junta de una manera presencial. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que solamente Dios la va a conceder, Dios la va a dar, Dios la va a brindar si nosotros estamos congregados en su nombre. Muchos cristianos aún no ven la importancia de congregarse. Y eso, hermanos, es una falta tremenda. Eso es una falta tremenda. Nosotros tenemos que tener ese sentido de congregarnos. También vimos el domingo pasado que la iglesia naciente, en el libro de los Hechos, que es un registro histórico de la fundación de la iglesia, como la iglesia, los que creían en Jesús, no estaban desparramados. Dice que Dios mismo añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Qué hacía esa iglesia junta? Bueno, lo primero que vemos, esto es un repaso, lo vimos todo el domingo pasado, es que la iglesia se juntaba para celebrar la cena del Señor. Eso se da en el contexto de la iglesia junta, en armonía. Entonces tiene que haber un cometido cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo. Celebrar la Santa Cena, dice que partían el pan, estaban juntos, compartían las oraciones. Era un tiempo que tenían para orar también. También se compartían las diferentes necesidades. Había mucha gente que tenía necesidades físicas, mucha gente que necesitaba comida, mucha gente que necesitaba ropa, y esa gente se convertía al Señor. Dice que fue tal el sentir de la iglesia primitiva que muchos hermanos que tenían bienes los vendían. Nadie les dijo que lo tenían que vender, no les dijeron siempre una casa y Dios le va a dar un castillo a la Rambla. No existía ese tipo de mentiras como existe hoy en día en muchas iglesias. Dice que nació de corazón en ese tiempo, que muchos hermanos vendían sus bienes, los traían y los dejaban a los pies de los apóstoles, y ahí se repartían las necesidades. Había una administración, no solamente espiritual, sino una administración física. Si yo me quedo en mi casa, ¿quién me va a administrar espiritualmente? ¿A quién voy a bendecir físicamente?
También hablando de necesidades, también los santos cuando se reunían el primer día de la semana, no solamente se ministraban unos a otros espiritualmente, sino también que se ministraban de una forma económica, se levantaban las ofrendas. Lo vimos el domingo pasado, como Pablo instruía a la iglesia de Corintio: cuando ustedes se reúnan cada primer día de la semana, cada uno aparte, según haya prosperado esa semana. La ofrenda también se daba en el contexto de la reunión de los santos. Si yo no vengo los domingos, si yo no estoy en la reunión de los santos, ¿qué se hace con esa ofrenda? Se pierde. Se pierde. Entonces tenemos que tener cuidado con esa comodidad, porque el diablo es muy astuto. El diablo siempre va a querer tergiversar el plan de Dios, y el plan de Dios es que la iglesia se reúna por lo menos, un día a la semana, que se congreguen en el nombre del Señor Jesucristo, para alabar al Señor Jesucristo, para aprender de la palabra del Señor Jesucristo y ser ministradas las demás necesidades que sean concernientes a la reunión de los santos. Pero el diablo va a querer distorsionar todo lo que Dios ha creado. El diablo va a decir: no, ahora no precisan congregarse. Ahora pueden tener un culto precioso cada uno en el sofá de su casa, tomando mate, mira la reunión de su iglesia, por Zoom, por internet, por Facebook. Pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. A la carne le encanta ese plan. Me quedo tranquilo, no me preparo para venir a la iglesia, ni me baño, ni me peino, de chancleta y pantufla, miro el culto en mi casa. No aguanto a nadie, no soporto a nadie. Hermano, eso no es la iglesia. La iglesia virtual no es la iglesia de Cristo. La iglesia virtual no es la iglesia real. No es la iglesia verdadera. Jesús dice: donde estén congregados. Vimos que la palabra congregar es la palabra juntar, reunirse. Eso es congregar. Y esto no es nada nuevo, porque tenemos una advertencia muy conocida del escritor a los Hebreos en el capítulo 10, que todos la conocemos de memoria, donde ya muchos dejaban de congregarse. Y viene el motivo acá que va a decir el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Entonces mi intención es eso, que a través de la enseñanza y de las escrituras podamos luchar contra de nuestra carne y podamos cultivar un amor genuino en las reuniones donde se junta la congregación. En el verso 23 del capítulo 10 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme. Si no hay firmeza, si nuestra esperanza no está firme en Cristo, en su evangelio, en su palabra, dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso se hace en el contexto de la reunión de los santos, cuando estamos congregados. Por eso hay que considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarse, porque si no nos congregamos, nosotros no estamos considerando lo que dijo en el versículo 24. Dice: considerarnos unos a otros para estimularnos, animarnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se hace un hábito, hermano. Se hace una costumbre. Y recuerden que nosotros somos criaturas de costumbre. Se nos hace una costumbre. Nosotros tenemos que pelear en contra de eso, porque Dios nos manda, y es la voluntad de Dios que cada uno que es creyente pueda reunirse en la asamblea o en la reunión de los santos. Pero bueno, esto se ha ido perdiendo. Muchas iglesias después de la pandemia cerraron sus puertas. La mayoría de los feligreses dijeron que no era necesario congregarse, que podían tener sus reuniones por Zoom, podían hacer todo lo que la iglesia hacía por internet, y bueno, cerraron las puertas y no se reúnen lamentablemente ya presencialmente. Es una lástima. Entonces, mis hermanos, la iglesia se congrega en el nombre del Señor Jesucristo. El fin de nuestra reunión hoy es adorar a Dios y es ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos claramente entonces en el origen, en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cómo se nos dice que la iglesia perseveraba unánimes, estaban juntos. Como decía recién, celebraban la Santa Cena, las oraciones, había predicación, enseñanza, disciplina, la ofrenda y bueno, y también las ayudas para los necesitados. Ahora esta reunión tiene que tener un orden.
no es reunirse por reunirse, tiene que haber un orden. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, para que Dios sea glorificado, la iglesia tiene que estar reunida en torno en un orden. Y esto es lo que el apóstol Pablo, como apóstol de Jesucristo, con la autoridad que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, es lo que Pablo tiene que instruir a una iglesia que se reunía, pero en vez de estar alabando a Dios y honrando a Dios, estaban deshonrando a Dios. Estaban juntos, pero no estaban honrando al Señor, que era la iglesia de los Corintios. Y Pablo tiene que corregir allí muchas cosas de esa reunión porque no había orden, había desorden. Entonces, hoy vamos a ver esos principios que el apóstol Pablo va a enseñar a la iglesia de los Corintios, que más allá del contexto que era diferente, pero los principios son los mismos cuando la congregación de los santos está reunida. No puede haber desorden en la congregación de los santos. Tiene que haber un orden para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea santificada y sea edificada. Si no hay orden, esto no existe. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo va a hacer. Por ejemplo, hermanos, ya Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 11, viene enseñando a esta iglesia que tenía muchas faltas y era necesaria corregirlas. En el capítulo 11, en el versículo 17 y 18, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Al anunciarles esto que le voy a escribir ahora, dice el apóstol Pablo, no los voy a alabar. ¿Por qué? Porque no se congregan, no se juntan, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, mire el término que usa Pablo acá, cuando se juntan como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Así que esa iglesia se congregaba, se juntaba, pero allí no había orden, había desavenencias, había desuniones, había cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios y había que corregirlas. Por ejemplo, en el versículo 20, mire lo que sigue diciendo Pablo, en 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque recuerden que también la iglesia se juntaba y se junta para partir el pan y servir la copa, que no es otra cosa que la Santa Cena. Pero resulta que la iglesia de los Corintios le daban más significado a la comida, al vino, que a lo que significaba. Y cada uno comía, nosotros terminaban borrachos. Por eso Pablo les dice que tienen que discernir el cuerpo y la sangre del Señor en la Santa Cena. Es un memorial donde se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto no estaba. Había gran desorden, había gran preocupación, y el apóstol Pablo tiene que ordenar las reuniones de los santos. Siempre hay que ordenar las reuniones de los santos. Hermanos, los santos no pueden hacer lo que se les antoja en la congregación de los santos. No se puede hacer. Si cada uno va a hacer lo que bien le parece en la congregación de los santos, siempre va a haber desorden. Por eso es importante conocer estos principios que vamos a ver, que no es idea del pastor Quevedo acá. No, acá es lo que el apóstol Pablo instruyó a la iglesia. Y eso mismo hay que estudiar la Escritura y hay que tratar. Nosotros estamos en un contexto diferente, estamos en el siglo XXI, pero los principios son inamovibles. Regió para los corintios, para los efesios, los tesalonicenses, los argentinos, los uruguayos, los rusos, los chinos. Estos principios no pueden cambiar. Y eso es importante, porque no podemos hacer cualquier cosa en la reunión de los santos. Porque cuando eso pasa, entonces Dios no es honrado, la iglesia no es edificada y mucho menos santificada. Por lo tanto, no se cumple la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es el orden cuando la iglesia está... ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario. Porque santo no hay ninguno. No, santo no hay ninguno. Los santos, le dice la Biblia, a los que han sido lavados la sangre de Cristo. Esos son los santos. No hay ninguno. A ver, en la actualidad acá, vemos todos. Somos 26, como usted dijo, 27. No vemos santo ninguno. Y el diezmo tampoco es disponible, porque el diezmo no es escritural. Es la ofrenda. Es la ofrenda. Bueno, si vos querés aprender, tenés que escuchar. Si no, yo no sé de qué iglesia ha venido, de dónde. Acá lo que hacemos es estudiar la Biblia, no dar opiniones humanas. No, yo la estudio también. La estudio de arriba abajo.
Pero perdóname que haya venido y escuché. No, las puertas están abiertas. Gracias. Hasta luego. El orden a la reunión de los santos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, dice Pablo, sino de ¿qué? De paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso está claramente ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Entonces, esa confusión que tenían los corintios, esa confusión que tenía, ¿quién la generaba esa confusión? ¿Era el Espíritu de Dios que creaba esa confusión? Porque Dios no crea confusión, hermano. Dios no crea caos. Dios no crea desorden. Bueno, y como este hombre que estudia la Escritura de arriba abajo, está lleno. Ahí andan, ¿ves? Que no se someten a nadie, ellos son su única autoridad y lamentablemente están en pecado, porque hay que someterse a lo que la Biblia dice. Pero cada uno tiene su idea. Lamentablemente este tipo de creyente está lleno. El objetivo de cualquier reunión es evidenciar el orden y obediencia a Dios, de manera que si alguna persona de afuera entra a la iglesia, Pablo dice en 1 Corintios 14, 24 y 25, ¿qué pasa si alguna persona entra, algún incrédulo? Pablo dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Pero esto va a pasar si la iglesia hacía lo que Dios había estipulado. Pablo dice, ¿cómo una persona va a ser convicta de su pecado? ¿Cómo una persona va a reconocer que Dios está en medio de ustedes si cuando entra a la iglesia hay un desorden bárbaro? El hombre va a decir, bueno, me equivoqué de lugar, pensé que esto era una iglesia cristiana, pero parece más un manicomio que una iglesia. Y va a pegar la vuelta y se va a ir. ¿En cuántas iglesias, hermanos, pasa eso? Que no hay un orden, que no hay un desorden, que todos gritan y patalean y lloran, que están bajo la unción del Espíritu Santo, hay desorden, no se explica las Escrituras, no se lee ni la palabra de Dios, y es lo que Pablo les está haciendo ver. Pablo era un hombre muy espiritual, pero acá está usando la lógica. Usan la lógica, hermanos, le dicen. Con el desorden que ustedes tienen, la confusión que ustedes tienen en sus cultos, si entra una persona que no es creyente, van a pensar que está loco, pero si esa persona escucha la palabra de Dios, se va a postrar y va a reconocer que realmente Dios está en medio de ustedes. Y qué bueno sería que pasara eso, ¿no? Que las personas reconozcan que Dios está en medio de nosotros. Como hemos visto, hermanos, yo he citado dos pasajes de la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 de esa carta de Pablo, que trata allí el apóstol Pablo, especialmente en el capítulo 14 de la primera carta a los de Corintios, cómo debe ser el orden de la reunión de la iglesia. ¿Cómo debe ser el orden en la reunión de la iglesia? El tema que Pablo trata acá son los dones espirituales, principalmente el don de lengua que causaba tanta confusión y desorden en el culto de los corintios. Pero el tema específico de Pablo no son los dones espirituales. El tema específico de Pablo en ese capítulo es el orden a la reunión de los santos. Por eso ordena cómo se tienen que llevar adelante los diferentes dones espirituales en el culto cuando está la iglesia junta. Así que el tema del apóstol Pablo, entonces, el contexto es la reunión de la iglesia. El don de lengua es otro tema aparte, pero lo que nos interesa son los principios que el apóstol Pablo va a enseñar en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 14, del orden que debe haber cuando la iglesia está junta. Muy bien, nos tenemos que juntar como iglesia porque es un mandamiento de Dios, pero ¿qué hacemos cuando nos juntamos como iglesia? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo les enseña a los corintios que el mensaje debe ser comprensible. El mensaje cuando la iglesia está junta debe ser entendible. La claridad en el hablar es esencial, mis hermanos, y es imprescindible cuando se trata de dar un mensaje a una congregación. La congregación tiene que entender, tiene que recibir el mensaje y la palabra de Dios. Porque si yo hoy vengo con un sermón, por más bíblico que sea el sermón, y lo predico en idioma ruso, ¿quién va a salir edificado? ¿Quién va a entender? Y eso es lo que el apóstol Pablo les quiere dar a entender también a los corintios. El mensaje tiene que ser claro y tiene que ser entendible. Y aparte de ser bíblico, por supuesto, eso queda
fuera de duda. Así que el apóstol enseña en 1 Corintios 14:9, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Miren otra vez, Pablo está usando la lógica. Si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, no sirve para nada, es perder tiempo. Entonces, si lo que oramos, lo que cantamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, no bendice a la iglesia, no edifica a la iglesia, es una pérdida de tiempo. Y lo que no edifica a la iglesia tampoco glorifica a Cristo, que es el Señor de la iglesia, ¿entiende? Lo que no edifica a su iglesia, no glorifica al Señor Jesucristo. No solamente que el mensaje debe ser en el idioma que están hablando los oyentes para que puedan entenderlo, sino que también el tono de la voz, la velocidad en el hablar deben ser de manera que permita entender lo que se dice. No podemos estar acá arriba balbuceando palabras, hablando entre dientes. Igual que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ser claros, se tiene que entender, nos tienen que entender. Y bueno, ¿cuánto más, hermanos, si no hablamos en el idioma que la mayoría habla, no sin no entender nada? Por eso miren lo que el apóstol Pablo dice ahí en los versículos 18 y 19. 1 Corintios 14, 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo lenguas más que todos ustedes. Pero, verso 19, en la iglesia, en la reunión, el contexto es la reunión, cuando está la iglesia junta. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Eso es otro gran principio de la reunión de los santos. Estamos juntos acá para ser enseñados. Y Pablo era consciente de eso. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, 5 palabras que la gente me entienda, para poder enseñar a otros. Y miren lo que dice, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Entienden? ¿De qué sirve el raba, raba, ribi, ribi si nadie va a entender nada? Y le dan 2 horas. Yo estuve en ese tipo de culto. Y raba, raba, y ribi, ribi, raba, raba, ribi, ribi. Y aburriéndome, bostezando, porque no entendía la Biblia, no me la explicaba, pero todos estaban bajo la unción del Espíritu Santo hablando lengua. Eso, hermanos, es una farsa. Eso es mentira. Eso hoy en día no existe. Y tan bíblicos y no hacen caso a lo que dice acá la Escritura, tan claramente. ¿Quién iba a entender todas esas cosas? ¿Quién iba a salir edificado al escuchar tanto disparate? Y era pasar al frente, y raba, y ribi, pasaba uno, y cuando quería pasar estaba toda la iglesia, y unos se tiraban, y otros pataleaban, y otros revoleaban la cabeza. Bueno, Pablo está poniendo orden, y a la iglesia le hace falta mucho orden, porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Por eso Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden, hágase todo para la edificación. Ese es el fundamento, edificarnos los unos a los otros. Y Pablo entonces claramente dice, yo cuando estoy con la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan para enseñar que 10.000 palabras que nadie entienda. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿A dónde llegamos con eso? Bueno, ahí hay mucha parte, de mucha falacia espiritual, hay también mucha presunción carnal, querer mostrar algo que no soy ni que tengo. Simplemente se hace eso para presumir. Los corintios habían caído en este error, presumían también esos que tenían dones verdaderos espirituales, pero ellos presumían que eran más espirituales que otros, por eso se habían agrupado. Uno decía que era de Pedro, otro de Pablo, otro de Cristo, otro de Apolo. Había grupos, unos se creían superiores, los que hablaban más lenguas se creían superiores a aquellos que no hablaban lengua, porque Pablo pues dice, no todos hablan lengua. Eso de que hay que hablar lengua para ser bautizado con el Espíritu Santo, vaya a saber qué diablo inventó esa doctrina. Eso no es bíblico. En Hechos 2 dice que el Señor repartió lengua. En Hechos 2 está, en Hechos 2, porque fue un don fundacional de la iglesia. Después eso no lo vas a ver. En la historia de la iglesia eso ya no se vio más. Ese don de lengua cesó, mi hermano. Ese don de lengua fue un don fundacional, un don apostólico, y ya en la iglesia primitiva eso cesó. Si leemos nosotros la historia de la iglesia en el siglo II, los padres de la iglesia, lo que se llaman los padres de la iglesia,
Ya ese don había cesado, el don de lengua. Pablo mismo dice a los corintios, no todos sanan enfermos, no todos enseñan, no todos hablan lengua. No todos hablan lengua. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo va a decir, ahí en el contexto lo va a decir, bueno, y si no hay intérprete en la congregación, si no hay intérprete, entonces calle. Entonces a mí me cuesta creer que haya 30 personas hablando lengua y que no haya un solo intérprete. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo ahí? ¿Se la pifió el Espíritu Santo? ¿Tanta lengua para qué? Pero nadie interpreta esa lengua. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí, Enrique? Corintios 13:8. Corintios 13:8. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del amor y 3 cosas permanecen para siempre. 1 Corintios 13:8. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cesarán. Sí, hermano, esto es un tema, pero no vamos a hablar de las lenguas, estamos hablando del orden. Yo vengo de un contexto donde había mucho desorden espiritual. Si yo les contara cosas que yo experimenté, y yo miraba que esa gente que pasaba los domingos al frente y que decía profetizar y hablar en lengua y esto, los lunes jugaban a la quiniela, usted lo veía fumando por ahí, los veía haciendo cosas que no tenían que hacer, así que se le fue el Espíritu Santo el domingo. Ahí empecé a ver los ganchos y a estudiar más las escrituras. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. El orden, Pablo está estableciendo el orden. Dios quiere que todo lo que se haga en la iglesia sea para edificación, que todo se haga en orden. Y Pablo está estableciendo ese principio. El orden es fundamental. Entonces, mis hermanos, el mensaje debe ser comprensible. Pablo dice que él prefería hablar 5 palabras para enseñar allí. En segundo lugar, Pablo también les está mandando, y este es el segundo principio dado por el apóstol Pablo, quienes hablan lo deben hacer por turno, uno a la vez y los demás tienen que escuchar. Y en los Corintios era una iglesia muy grande, no era una iglesia como nosotros que somos 15, 20, 25. La iglesia de Corinto era una ciudad muy grande, había muchísimos creyentes. Y sin embargo el apóstol Pablo no dice, bueno, todos tienen que hablar de juntos. No, simplemente hablen 2 o 3 y por turnos. Y los demás tenían que escuchar y tenían que jugar. Si lo que hablaba era verdad, si era cierto, si edificaba la iglesia o no. Entonces vieron cómo Pablo está estableciendo el orden. No todos podían hablar y hablar. Es lo mismo si hubiera otro púlpito acá y otro púlpito acá, y 3 hermanos a la vez estuviéramos predicando. Sería imposible, ¿verdad? No hay orden, nadie entiende nada. Bueno, Pablo entonces claramente dice, tienen que hablar por turno, los demás tienen que escuchar, los demás tienen que juzgar. Hablar todos a la vez va en contra de la misma norma de educación y tampoco es un ejemplo de la guía del Espíritu Santo. No es una guía del Espíritu Santo. Es imposible entender cuando más de uno está hablando. Al usar el ejemplo del don de lengua, el apóstol Pablo está enseñando que esto se haga solamente por turno y 2 o 3 personas, y los demás tienen que evaluar, los demás tienen que juzgar. Y Pablo luego dice ahí en el versículo 27 y 28, yo cité el 27 y ahora el 28, dice así Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, no podían hablar los 2 o los 3 a la vez, era por turno, y uno dice por turnos, y uno interprete, porque recuerden que es enseñar a la congregación. Verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Claro, porque si no, no iba a entender nada, ¿verdad? Por más que fuera una lengua, si es desconocido, si viene un chino acá y nos bendice en chino, no estamos entendiendo si lo está bendiciendo. Entonces, Pablo dice, ¿cómo va a participar el hermano del amén o de la acción de gracia? No se puede porque no lo ha entendido. Así que esto se debe hacer por turno, dice el apóstol Pablo. Recuerden que está estableciendo el orden en la reunión. Bueno, muchos dicen, hermano, que el Espíritu les está guiando a que hablen todos a la vez. Pero esto es una falacia. Esto no se puede dar porque el Espíritu no se va a contradecir. El Espíritu está mandando orden a la congregación él mismo, que el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo.